Esta mañana. Amén. Bendecidos estar en la casa del Señor. Amén. Si tienen sus Biblias, por favor, lo pueden abrir en Juan capítulo 3 esta mañana para continuar nuestra exposición sobre este capítulo que hemos estudiado durante las semanas. Si abren sus Biblias a Juan capítulo 3, versículos 31 a 36. Esto es lo que vamos a leer. Pero por contexto, nomás para leer, vamos a ir 22 a 36. Amén. Pero el mensaje va a ser muy corto esta mañana, 31 a 36. Si ahí lo tienen, pueden indicar con un amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 22 a 36. La palabra de Dios. Juan 3. Juan 3, 22 a 36. Amén. Esta es la palabra santa de nuestro Dios Trino. Amén. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en el lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre norteodos. El que es de la tierra es terrenal. Y todas las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra de Dios, oremos. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo amado en este momento, Señor, queriéndote entregar esta lección que vamos a oír esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo nos santifique para que podamos enfocar totalmente a lo que tú necesitas a decir esta mañana. Y que nos déjanos a continuar un día más con la gracia de Jesús, haciendo su obra y predicando las buenas nuevas que salva, Señor. Porque solamente hay dos caminos. El que tiene el Hijo tiene vida, mas el que rehúsa el Hijo no tiene la vida, mas la ira de tu Dios está sobre ellos. Déjanos predicar con eminencia, con valor, con sabiduría, con amor, pero con tu poder, este mensaje que el mundo necesita oír. Porque si no, hay consecuencias, Señor. Queremos ser fiel a ti
y queremos predicar la grandeza de que Jesús es el Cristo, el Hijo de ti, Dios viviente. Y te encomendamos este día y este mensaje para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Estamos continuando nuestra exposición, hermanos, en este Juan, y vamos a terminar este capítulo. Y como hemos hablado de la lección anterior, en el versículos 22, y hay una razón por qué empecé allí, porque siempre queremos tener contexto lo que leímos. Pero en versículos 22 a 30 vemos que era el testimonio de Juan el que bautiza, Juan el Bautista lo llamamos, ¿verdad? El versículos 22 a 30, y vimos que la primera lección del ministerio es que tenemos de tener la humildad, amén. Y Dios, como hemos leído, con mi madre estaba leyendo un punto que yo hice la semana pasada, no necesitan ir ahí, sino que oigan, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y continuando, dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, los orgullosos, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y continúa ese versículo y esa lección. Amén. Eso es lo que vimos ayer, la semana pasada, que la humildad es la primera lección de no nomás cualquier persona, el ministerio de cualquier cristiano. Amén. Todos nosotros no tenemos todos los dones espirituales, todos nosotros no tenemos todo el tiempo ni talentos, pero Dios ha hecho un cuerpo espiritual en la iglesia que cada persona tiene una función. Y di ejemplos como a unos hermanos de la música. Unos hermanos Toño sabe tocar la batería, cosas así. Otros cantan, como hermana Juani. Todos tienen su lugar y nadie es más grande que uno a otros, sino todos estamos sirviendo al mismo Dios con humildad. Amén. Nunca debe de tener celo en el ministerio. Y aquí cuando Juan el Bautista estaba confrontado con esto con sus propios discípulos, había unos celos de que tenían sus discípulos contra Jesús. Y él dijo: no, yo no soy el Cristo, ustedes son testigos. Yo soy solamente un voz. Yo voy antes de él para preparar el camino, como dice Isaías capítulo 40, versículos 1 a 3. Y él dijo unas lecciones ahí, no nomás de puro humildad, pero también le reconoce que el ministerio que él fue dado fue por la gracia del Señor. También otro versículo que habla de esto, dice en Santiago 1, que ustedes ya saben y conocen. Lo voy a nomás leer, no necesitan ir ahí si quieren. Amén. Dice en Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Reconoció eso Juan el Bautista cuando decía en Juan 3, ahí en versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no lo fuere dado del cielo. Él reconoció que Dios es soberano sobre los dones espirituales y ponerlo en esa posición para ser testigo de Cristo. Amén. Y todos nosotros queremos ser testigos de Cristo. Amén. Porque somos cristianos. Somos llamados para hacer ese mismo ministerio como Juan el Bautista, ser testigos de Cristo. Muchas gracias, hermana. Un momentito. Muchas gracias. Y dice también ahí en versículo 30, en conclusión de ese versículo del testimonio de Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Dios exalta a la gente que se humilla, hermanos. Una persona no se hace un gigante espiritual sobre un día u otro. Empieza con las características que Dios llama a cada uno de nosotros, que somos testigos de Él, que nosotros nos humillamos
y que exaltamos solamente al nombre de Jesús. Eso es un verdadero característica de cualquier cristiano que fue nacido de lo alto. En conclusión, versículos 22 a 30 nos enseña el testimonio de Juan el Bautista, que no nos olvidamos de esto. Y aquí, en versículos 31 a 36, es el testimonio de Juan el Evangelista, el que está escribiendo este evangelio que se llama en sus Biblias el Evangelio según San Juan. Fue el apóstol el que Jesús amó y le llamó como discípulo. Él fue un ser querido muy especial y Dios lo usó en el ministerio por este propósito, para traerle testigo, para ser testigo de él también en otra manera. Él escribió este evangelio humanamente hablando, pero sabemos que en la divinidad Dios está hablando por medio de estas palabras. Amén. Todos estos son las palabras de nuestro Señor, nuestro Dios Trino, y aquí es el testimonio que vamos a la conclusión de este capítulo. Empezó este capítulo con Jesús predicando el evangelio a Nicodemo. En capítulo 3, versículo 1, habría un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijimos que necesitó, sabemos que hemos venido que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales como tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús, como ya saben, él no le dio una respuesta que él quería. Pues gracias, yo me siento muy bien, que yo soy un maestro bueno. No, Jesús predicó y aquí con autoridad estaba diciéndole que necesitas nacer de nuevo. Y hermano, este testimonio de Jesús empezar y al terminar aquí de Juan el Bautista, Juan el Evangelista, es lo igual. Todos los hombres necesitan arrepentir y creer en el Hijo del Hombre y ser nacidos de nuevo para entrar en el reino de Jehová. Hermanos, muchos hoy en día, si puedo ir al texto ahorita, en versículo 36, ahí da la conclusión que muchos cristianos quieren a lo mejor negar o menospreciar. Esta conclusión de este capítulo nos enseña el testimonio de Juan el Evangelista, pero también una cosa que nunca debemos de olvidar. Hermanos, cuando ustedes hablan un familiar, un amigo, un ser querido, acuérdate que están últimamente tienen creencia y fe en el Señor, o si no están creyendo en el Señor, están bajo la ira de Dios. Ahí dice muy claro en el texto, en versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que niega creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, ¿estamos bajo justificación en Cristo por fe? ¿O estamos bajo condenación en la ira de Dios? Hay solamente dos tipos de humanidad. Ahí se encuentran. Y estos son verdades que a veces no queremos decir a nuestros familiares, hermanos. No importa cuánta religión tiene una persona, no importa cuántas veces van a la iglesia, no importa cuántas veces dan comida a los menos afortunados. Si no creen y tienen el Hijo de Dios, no tienen vida eterna y están bajo la ira de Dios. Hermanos, este testimonio de que Juan el Evangelista, el que escribió este mensaje, quiere apuntar todas estas cosas para los que están oyendo a su tratadito. Este es un tratadito, hermanos, que el apóstol Juan está hablando a toda la gente de humanidad para que ustedes creen que Jesús es el Cristo. No hay ninguna otra manera. Si no tienes al Hijo, hay condenación. Ya estás bajo condenación. Si se acuerdan, en Juan capítulo 3, versículo 18, mira lo que dice esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Hermanos, si les puedo dar ejemplos, ¿cuántos de ustedes han oído de la Madre Teresa? Se dice en inglés Mother Teresa. Era una mujer que fue a India a hacer y ayudar a los menos afortunados. Era católica romana. Hermanos, si ella no tiene Cristo, no importa qué tan bueno puede hacer en su vida, eso en los ojos de Dios, si no cree en el Evangelio puro y santo, como está testificado por las Escrituras, no tiene vida eterna. Hermano, no importa cuánto podemos hacer buenas obras, si no crees en Cristo, estás bajo su condenación y su ira. El testimonio ya es así, la humanidad está dividido. Versículo 19 de capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo. Y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y hermanos, le voy a dar ¿cómo se dice? Un preview para el capítulo 4, la mujer que estaba en Samaria, que tuvo muchos hombres, fornicaba, estaba cometiendo adulterio con tantos hombres, y Jesús lo sabía. Porque Dios estaba tratando en su corazón. Ella se humilló, como la lección de la semana pasada. Reconoció que tú eres profeta. Le dijo todos sus pecados a Jesús. Y ella dijo con gozo, porque vino a la luz y ella sabía que su estilo de vivir era pecaminosa y bajo ella estaba la ira de Dios. Pero cuando vino a la luz, Jesús es como un imán, como le dije la semana pasada, hermanos. Jesús es un imán. Los que quieren la luz, quieren justicia, quieren vida eterna, quieren tener sus pecados perdonados, vienen a la luz. Pero también al mismo tiempo los que quieren la oscuridad se van de la luz. Quieren estar en su oscuridad, en sus pecados. Pero esa mujer, Dios estaba trabajando por una mujer samaritana. Y Jesús le estaba confesando todo lo que hizo. Los perversos actos sexuales que ella ha hecho en su vida. Y ella se arrepintió. ¿Por qué? Porque aquí dice en versículos 20 y 21. Porque todo aquel que lo hace lo mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero ella, versículo 21, es un ejemplo de esto. Mas el que practica la verdad, ella ya estaba arrepintiéndose de sus pecados, cuando Jesús, ella ya sabía, eres el Mesías. Tú sabes lo que está adentro de mi corazón, y mi maldad, mi pecado. Yo necesito vida eterna, yo necesito ser limpiado de mis pecados. Jesús, ¿me puedes limpiar? Y vino por fe y fue justificada. Hermanos, acuérdense, mas el que practica la verdad viene a la luz, como Jesús es el imán. Le viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechos con Dios. Ya te apuesto, ella ya no continuó en su pecado. Eso es una característica de un cristiano, hermanos. Cuando uno está salvo, no continúa en su pecado. Amén. Dice en 1 de Juan, como hemos leído, el que practica la verdad no continúa de pecar. ¿Cómo? No lo hace como estilo de vivir. Hermanos, les voy a dar un ejemplo. Si un hermano viene y dice, pues yo soy predicador, yo soy creyente, esto y esto, pero ahí lo ves fuera de la calle, emborrachándose, haciendo cosas con muchas mujeres, haciendo esto y esto, pero se porta como santo aquí en la iglesia, ¿cómo vas a creer su testimonio? ¿Es verdadera? ¿Es un cristiano verdadero? Claro que no. Los cristianos, la luz está adentro de ellos. Ellos ya no pueden continuar.
Si alguien fue salvo de ese estilo de vivir, gloria a Dios, hermanos. Porque Dios todavía salva a la gente que son pecadores como usted y yo. Amén. Eso es el mensaje de Jesús, que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Y hasta Pablo dice que yo soy el más grande. Gloria sea a Dios porque Él vino a salvar a pecadores. Amén. Pero no continuamos en ese pecado. Cuando ya venimos a la luz, no vamos a rechazar todo lo anterior, nuestra vida antes. Y ya vivimos una vida deseando a la luz de Cristo. Queremos santidad, queremos ser humildes, queremos sabiduría, queremos vivir en amor, en unidad, en Cristo, en comunión con Él y su gente. Pero los que no quieren eso, la ira de Dios está sobre él y son esclavos del pecado. Y acuérdate, hermanos, los frutos de ellos se van a ser manifestados. En una manera u otra va a venir a la luz. Dicen Proverbios que el que quiere cubrir un pecado, no, se va a salir en la luz. Todos los pecados van a salir en una manera u otra, hermanos. Es mejor que nosotros confesamos, arrepentimos y confesamos eso a nuestro Señor para que ¿qué? Primero de Juan nos limpia con la sangre de Cristo de toda injusticia, todo pecado. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda esa maldad. Y gloria sea el nombre de Jesús, amén. Esas son las buenas nuevas que predicamos, hermanos. Y aquí, para atrás, al testimonio de Juan, el evangelista, el apóstol, el discípulo, aquí dice en Juan 3:31. Dice aquí vemos la supremacía. Lo voy a leer primero, hermanos. El que de arriba viene es norteodos, ¿así se dice la palabra? Norteodos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. El testimonio aquí de Juan ya nos está poniendo el enfoque de dónde viene Jesús. Jesús no viene de la humanidad. Jesús no es como ese falso profeta Mohammed que vino de los hombres. Jesús no es como ese falso profeta de Joseph Smith, de los mormones. Ellos vienen del mundo. Jesús vino de arriba. Él vio el trono de Dios. Él estaba en comunión perfecto con su Padre hasta que Él vino un día y tomó carne. Y eso es porque celebramos la Navidad. Porque Él vino y se hizo carne. Dios eterno de toda la eternidad, el Creador, el Supremo Rey, vino, se hizo carne. ¿Para qué? Vivir por nosotros y morir por nosotros. Y para que nosotros tenemos vida sobre Él solamente. Porque en el primer Adán todos cayeron. Pero en el segundo Adán todos van a tener vida sobre su nombre. Él viene de arriba, dice el Juan el evangelista aquí. Y es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenal habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y Jesús, si se acuerdan, en capítulo 3, con Nicodemo, Jesús estaba hablando cosas celestiales a Nicodemo. Y le estaba diciendo, si yo te doy cosas terrenales ahorita, ¿cómo vas a aceptar las cosas que te voy a decir que yo estoy ante el trono de mi Padre? Tú no lo vas a aceptar porque no puedes entenderlo. Yo vengo de allí y te estoy diciendo el camino, la verdad y la vida. Porque yo soy, dice Jesús. Versículo 32. El que vio y lo que vio y oyó, esto testifica. Aquí vemos Jesús habla sobre su comunión y su visión que tenía con el Padre. Vamos a Juan capítulo 1. Versículo 1 y 14. Mismo evangelio. Y aquí vemos el testimonio y la comunión que tenía el Verbo, quien es Jesús. Dice aquí la palabra de Dios. En el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es el Señor Jesucristo. Él es el que tenía comunión con Dios en el principio. Él fue hecho carne y vino, y Él fue a vivir por nosotros y morir por nosotros. Vamos para atrás a Juan capítulo 3, versículos 33. Eso es lo que testifica Jesús, que yo vine del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que testifica. Y Juan el Evangelista nos está grabando esas palabras santas para eternidad, para que nosotros podamos acordar. Él vino del Padre. Él tuvo comunión con Él. Y Él es el camino para ir al Padre. Amén. El versículo 33 aquí dice: el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Hermanos, vamos a ir a 1 de Juan 5:10, para atrás a la carta de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y voy a hacer una conexión con este punto, lo que leímos. 1 de Juan 5:10. Amén. 1 de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios la ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso es lo que está hablando el apóstol Juan en Juan 3:33. Cuando nosotros creemos, hermanos, hasta un punto podemos testificar a los incrédulos. Sabemos también y reconocemos como cristianos que hasta que Dios cambia una vida de un ser humano, ustedes no pueden saber lo que es dulce y lo que es tan bello, glorioso de ser un testigo de Jehová, de Dios. No esos falsos testigos de Jehová, los verdaderos testigos de Jehová, del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu de Dios, hermanos, ¿no pueden testificar ustedes que puedes averiguar que es verdadero lo que está diciendo estas palabras? Claro que sí. Nuestro espíritu, como dice en Romanos 8, testifica con el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. Esto es el testimonio cuando uno cree en ese mensaje, en la persona y las obras de Jesucristo, podemos testificar de Él, porque Él es veraz y toda la palabra, lo que Él dice aquí es verdadero, es verdad. Versículo 34, continuamos con la exposición. Aquí dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. Aquí está hablando ya sobre Jesucristo, que Él fue enviado. Ni puedo decirles cuántas veces en este evangelio, hermanos, te puedo predicar todas las citas bíblicas. ¿Cuántas veces en este evangelio ha dicho esa frase, que Jesús fue enviado por Dios el Padre? Aquí tantas veces, lo que quiere decir esto, hermanos, es que Jesús tiene una misión para hacer la voluntad de Dios, el Padre, y Él habla la pura verdad. La pura verdad habla. No en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo llenaba cierta gente por ciertos tiempos, por ciertas oficinas. Lo voy a repetir. En el Antiguo Testamento, la gente de Dios, hasta David, Saulo, ellos tenían el Espíritu Santo por un tiempo, por un propósito, y también el Espíritu Santo pudiera irse de ellos. Eso es porque David hasta decía: no quites tu Espíritu Santo por mí en la oficina que tuve como rey.
Gloria a Dios que ya no tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, está adentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios está en nosotros porque Jesús ya, como el Antiguo Testamento, Él es más grande que David, Saulo, Adán, Moisés. Todos esos profetas y reyes en el Antiguo Testamento, Jesús tiene el Espíritu totalmente en cada momento, en cada momento en la tierra, porque es enviado y verdaderamente Hijo de Dios. El Hijo de Dios habla la pura verdad y allí el Espíritu Santo está como Él. Si se acuerdan, hermanos, cuando fue bautizado Jesús, el Espíritu Santo descendió como, ¿qué? Paloma, y estaba sobre Él y se quedaba allí. Eso es lo que está diciendo este versículo, que Jesús siempre tiene el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y nosotros, hermanos, ¿saben la única razón por qué tienes el Espíritu Santo adentro de ustedes? Es porque estamos unidos con Cristo. Porque Jesús tenía el Espíritu Santo sin medida. Nosotros también, como sus hijos, tenemos esa comunión. Somos unidos. Eso es lo que significa el bautismo, hermanos. Muertos al pecado, unidos también en su resurrección, en su poder. Eso significa nuestra vida anterior. Ya no soy igual. Me arrepiento de mis pecados, la oscuridad, las tinieblas, y vengo a la luz. Y creo en fe, y yo soy unido con Él, y ya el Espíritu Santo te va a estar, no nomás contigo, pero adentro de ti, para siempre, hasta que te llama al cielo, en tu hogar verdadero. Amén. Jesús tiene ese mismo Espíritu, y por extensión, nosotros también. Versículo 35, hermanos, dice, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en sus manos. Hermanos, aquí quiero que vean en versículo 35 la relación que el Padre y el Hijo tienen es uno de intimidad y confianza completa. El Hijo tiene toda autoridad para hacer el propósito del Padre. Vamos a Juan capítulo 5 versículo 22 para que vean esto más profundo. Amén. Juan capítulo 5, versículo 22. Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio dio al Hijo. Juan 5, 22. Y también ahí se lo da, está diciendo este versículo, la autoridad para juzgar se lo dio al Hijo de Dios, porque Él merece, porque lo que ha hecho por encarnarse y vivir y morir por nosotros, le ha dado toda justicia y autoridad. Otro versículo que no necesitamos ir, pero ustedes ya lo saben, Mateo 28, 18 y todo. Toda autoridad les ha dado a Jesús, amén, para que predican a ustedes, nosotros, discípulos, que debemos de arrepentir y que enseñan que sean bautizados en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y enseñarlos todo lo que les he mandado. Con mi clase esta mañana estábamos hablando de la fe y obediencia, y yo les dije, porque Jesús nos ha mandado que enseñamos todo lo que Él ha mandado, necesitamos ser fiel en ciertas áreas. Someterse al gobierno, someterse a su empleador, las mujeres someterse a sus maridos, y los miembros de la iglesia someterse a los pastores, a la autoridad. Hermanos, nosotros cristianos somos unos que someten a la autoridad. Así somos, como Jesús le dio toda autoridad, nosotros también sometimos a Él en todas las áreas, porque nos ha llamado en todas las áreas de hacer someter a su autoridad, porque Él tiene toda autoridad. Hay muchas cosas en las Escrituras, hermanos y hermanas, que Dios nos dice y a veces nos cae mal, porque no nos gusta que dice estas cosas, pero es la palabra de Dios y necesitamos someternos a la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Si no, no somos hijos de Él.
Amén. Vamos para atrás a Juan capítulo 3, versículo 36. Y quiero hablar sobre este texto para terminar este mensaje. Juan capítulo 3, 36. El testimonio de Juan en todo esto es aquí, en la conclusión. Lo que quiso decir con ese encuentro con Jesús y Nicodemo. Lo que quiso decir Juan el Bautista y todo esto. Esto es la conclusión. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, si yo les pregunto ahorita, ¿de qué están salvos? ¿Qué me respondieran? ¿Dios te salva de qué, hermanos? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Eso no es un mensaje que el mundo quiere oír. ¿Cómo que yo estoy bajo la ira de Dios? Yo vivo una vida bien. Yo tengo un carro, dinero, una casa. Yo soy moral. Yo también odio la aborción y la homosexualidad. Yo soy buena persona. Yo no necesito a Cristo. ¿Cómo que me vas a decir que yo soy bajo la ira de Dios? Pero esa es la verdad, hermanos. El ser humano nunca le va a gustar esa verdad. Pero hermanos, lo predicamos, amén. Porque somos fiel. Eso es la verdad. Cuando un ser querido, hermanos, yo he ido y he hecho servicios. Gloria a Dios, yo he hecho servicios solamente en funerales por cristianos. Pero yo he ido a funerales por unos incrédulos y hermanos, te digo, en esas situaciones no hay esperanza. Ya no hay tiempo. Ya es tarde. El tiempo que tienes hoy, oyendo este mensaje hoy, o en esos funerales, para esa persona que se falleció, ya no hay tiempo. Hay esperanza, hermanos, no importa qué tan horribles son estos pecadores, la gente que son incrédulos en la tierra, pero si hay vida, si hay respiración, hay esperanza. Predica el evangelio, hermanos. Predica esos duros verdades que dice, si tú no tienes al Hijo, está la ira de Dios sobre ti. Todavía. Cuando mi esposa está embarazada, gloria a Dios. Ese hijo que viene o hija, no sé, está bajo la ira de Dios. Eso es una verdad dura, hermano. Eso es porque oramos por nuestros hijos. Que Dios hace un milagro en salvarlos. Porque si no arrepienten y confían en el Señor, van a estar bajo la ira de Dios en eternidad en el infierno. Hermano, yo con todo mi ser, ustedes también oran por cada criatura aquí, cada familiar, en sus oraciones personales y públicos, para que sean salvos nuestras familias, nuestros amigos, la gente que venimos y traemos a la iglesia, para que oigan la verdad. Hermanos, ese es el tema de también Apocalipsis. No nomás crees que muchos creen en el Antiguo Testamento, ese es el Dios Santo que estaba lleno de venganza y de ira. Pero el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero que ya no hace esa ira. Ya no vamos a hablar de eso. Él es de puro amor. Y gloria a Dios que Dios es amor, amén. Pero no te pierdes de ese dato. Todavía la humanidad, si no están en Cristo, están bajo la ira de Dios. Vamos a unos versículos que ven. Apocalipsis 6, versículo 16 a 17. Para que vean que ese es la gran tema. Y te voy a acordar, hermanos, y los que oigan que hay aquí que no son cristianos también. La gran tema y la gran persona que está haciendo este juicio es el mismo Jesús que estamos predicando. No es diferente. No hay dos Jesuses. Hay un solo Jesús. Es santo y amor. Él tiene ira sobre sus enemigos y todos los que no arrepienten y confían en Él. Eso es porque los teólogos han dicho, este es la etapa, el siglo de la iglesia y de gracia.
Porque cuando viene el Cordero otra vez y la trompeta suene en aquel día final, como cantamos, ya va a terminar. La ira de Dios va a venir. Y en ese momento se va a acordar toda la gente de lo que ha dicho Jesús y todos los van a ver. Va a venir en su gloria. Va a ejercer toda su justicia en la tierra. Y hermanos, yo no quiero estar ahí. Gloria a Dios. Yo creo que las Escrituras enseñan que su iglesia por el rapto van a ser rescatados antes de eso. Pero a los que están todavía aquí es pura ira y les va a ir muy mal. Apocalipsis, mira lo que dice en capítulo 6, versículo 16 y 17. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Mira lo que dice la gente aquí. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y del ¿qué? La ira del Cordero. Porque el gran día de su ¿qué? Ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostener en pie? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Quién puede sostenerse en pie cuando viene la ira de Dios? Ellos, ponte a pensar, hermanos, ellos prefieren que las montañas se caen y les maten que ver la ira de Dios porque no lo pueden aguantar. Si se acuerdan, hermanos, en el monte Sinaí, Israel, los hijos de Dios escogidos, ni quisieron oír la voz de Dios. Era como truenos, terremotos y relámpagos. No lo podían sostener y dijeron: no, tú, Moisés, nosotros no vamos a ir. ¡Ay, no! Cállate. Nos va la ira de Dios con puro su voz. Aunque es nuestro Dios, no lo podemos aguantar. Imagínate a sus enemigos. ¿Qué tan fuerte va a ser su ira? No es juego, hermanos. Otro versículo, vamos a Apocalipsis 11, 18, mismo libro. Y para que ustedes sepan, ¿sabes el que escribió Apocalipsis? Es el mismo Juan. El Juan, el evangelista que hizo el evangelio, la primera, segunda y tercera carta, y también Apocalipsis. Él escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Es el mismo autor. Muchos hablan de Juan que es el autor de amor, y sí hablan sobre ese tema. Pero no te olvides, hermanos, que hay todavía santidad y ira sobre este Cordero. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Amén. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón de tus siervos, los profetas, a los santos y a todos los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La ira de Dios. Dios va a tener la venganza, hermanos. Eso es porque cuando una persona te trata mal, si es justo o injusto, Dios lo sabe. Usted no paga mal por mal. Como dice la Biblia, si alguien te da una cachetada, dale al otro. ¿Por qué? La venganza es de nuestro Señor. Ellos lo van a agarrar al final. Ojalá que Dios salve a esa persona que le dio una cachetada. Pero la ira de Dios no es un juego. Va a venir un tiempo, hermanos, en que Él va a vengar todos sus santos, sus profetas, todos los que temen a su nombre, los cristianos, hermanos, los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hay muchos otros versículos, hermanos, pero quiero concluir con esto. Vamos a ir en Hechos capítulo 14, versículo 15. Y con esto quiero terminar con este versículo. Y también en Hechos 20, 21. Es muy claro estos versículos y queremos, este es el testimonio, hermanos. En conclusión, lo que dijo aquí el Juan el evangelista, el discípulo, el apóstol que escribió todas estas cartas. Y como lo vemos ahí que los apóstoles están predicando, es esto, hermanos. Es un mensaje muy perfecto, pero lo que debemos de hacer. Hechos capítulo 14, versículo 15. Amén.
Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejante a vosotros, y que os anunciamos que de estas vanidades os convertéis al Dios vivo, que él hizo el cielo de la tierra, el mar y todo lo que está en ellos hay. También vamos a capítulo 20, versículo 21, y vamos a terminar con ese versículo. Hechos capítulo 20, versículo 21. Es muy claro lo que necesitamos a predicar aquí, hermanos. En estos dos versículos. Dice aquí, testificando a judíos y a gentiles, ¿de qué? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Si no crees, estás ya siguiendo la ira de Dios sobre ti. Pero si te arrepentís y crees en Él, tienes vida eterna en el Hijo. Amén. Eso es lo que predicamos y eso es el testimonio de Juan el Evangelista. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti agradecidos por esta mañana que tú nos has dado, Señor, para oír tu palabra santa. A veces, Señor, confesamos que son palabras duras que nos dañan a nuestro ego, nuestro orgullo. Pero, Señor, te damos gracias porque eso sabemos que es la verdad. Porque tu verdad nos penetra hasta el más profundo de nuestro alma. Tú conoces nuestros pensamientos y hechos de nuestro corazón, las intenciones. Como dice en Hebreos 4:12, que tú juzgas las intenciones del corazón. Señor, hemos oído la palabra muy dura hoy de tu ira. Y también que Jesús de veras es el Hijo de Dios que viene de ahí, del cielo, para testificar y tiene toda autoridad. Señor, queremos predicar a Cristo, que la gente se arrepienten y confían en Cristo para que tengan vida eterna. Eso es la esperanza que tenemos. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Eso es lo que predicamos hoy, esta mañana. Queremos ser testigos como Juan el Bautista de la humildad, de engrandecer el nombre de Jehová, de Jesús, porque Él lo merece, porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y también predicar esas duras verdades como Juan el Evangelista, que si tú no crees en Él, que si rechazas el Hijo de Dios, la ira de tu Dios, Padre, está sobre Él. No queremos eso por cualquier persona. Queremos que sean salvos. Y si una persona hoy en día no te ha dado su vida a ti, Señor, te pido que tú los penetres ese corazón. Les convictes de todos sus pecados. Trae convicción para que ya no vivan esa vida igual, y que por los cristianos también santifícalos, para que todos creen en el Hijo de Dios y sean limpiados por su sangre preciosa. Como cantamos, Señor, preciosa sangre que nos redime para tu gloria. Padre, todo el pueblo de Dios dice esto para que seamos testigos de ti. Todo el pueblo de Dios dice amén. Están despedidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Oh, perdón, hay un anuncio. Queremos disfrutar unos 5 minutos.